Tenemos entonces muy claro que Dios nos salva por gracia basada en su amor, no por obras que cada uno de nosotros realiza y pretende exhibir delante del Creador para demostrar que no somos malas personas. Cualquier obra hecha fuera de Cristo es rechazada por Dios, debido a que las obras religiosas, las obras de bondad, las obras altruistas, las obras de ser buena persona, pretenden sustituir la obra de sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Recuerdas qué fue lo que Dios estableció en el huerto del Edén? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Recuerdas que para cubrir el pecado de Adán y de Eva y la vergüenza de estar desnudos cuando su inocencia fue contaminada, Dios sacrificó animales y les confeccionó prendas de vestir? De la misma manera, así como un animal murió para poder cubrir el pecado de un hombre o de una mujer, de la misma manera Dios estableció que un ser inocente, un cordero puro, sin mancha, sin ningún tipo de defecto, sin ningún tipo de fractura, fuera sacrificada para poder cubrir el pecado de una sola persona. Luego de eso, en la época de la esclavitud en Egipto, sucede que Dios establece que un cordero va a ser suficiente para cubrir a una familia. Más adelante, en la época de los reyes y en la época de los jueces y de los sacerdotes, el Señor, los profetas incluso, lo que hizo el Señor en esa época de reyes, jueces, sacerdotes, profetas, fue sacrificar un cordero por la nación. De esa manera, el sumo sacerdote se presentaba una vez al año a dar un sacrificio expiatorio en nombre de toda la nación de Israel. Y el hombre que exponía este sacrificio, el sumo sacerdote, tenía que ser aceptable delante de Dios, cumpliendo todas las leyes rituales, las cuales implicaban bañarse antes de entrar al lugar santísimo una vez al año. Porque si el Señor percibía un mal aroma, si el Señor percibía un poco de sudor, si el Señor percibía algo que ofendiera su santidad, aquella persona caía muerta dentro del lugar santísimo. Por lo cual, el sumo sacerdote siempre entraba atado con un lazo fuerte, para que si después de un tiempo aceptable no salía, fuera jalado su cadáver desde fuera, porque Dios no iba a tener por inocente al culpable, cuando él había establecido claramente leyes rituales. Sin embargo, cuando Cristo vino, el personaje más importante de esa época después de Cristo, Juan el Bautista, del cual el mismo Señor Jesucristo dijo que de los nacidos de hombre y de mujer nunca ha habido alguien más grande que Juan el Bautista, porque él fue el encargado de enderezar las sendas del Señor y de preparar las veredas sobre las cuales el Señor iba a transitar para sembrar la semilla de salvación, mientras que Juan predicaba la semilla del arrepentimiento. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos la declaración de Juan el Bautista, él dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cuando habla en su testimonio de haber visto el Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre Cristo y posarse sobre su hombro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Viste la progresión? Dios limpiaba el pecado de una persona por un sacrificio de un animal, y luego limpiaba el pecado de una familia, y luego el pecado de toda una nación, hasta llegar a Cristo, que fue el Cordero de Dios que selló el sacrificio, la etapa de los sacrificios, dando él su vida
y terminando con el culto ceremonial, razón por la cual el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Y cuando tú estudies cómo estaba conformado ese velo, te darás cuenta que no era fácil de partir, porque estaba confeccionado con muchas capas de pelo de camello, con muchas capas de pelo de cabra, y que era lo suficientemente grueso para que no pudiera una fuerza humana ni una fuerza natural partirlo. Fue la presencia de Dios que decidió salir del lugar santísimo para empezar a tener comunión con todos los que tomemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y para habitar dentro de nuestro ser. Porque debe reconocer que un cristiano verdadero tiene como garantía, como arra, como seña, como sello el Espíritu de Dios en su vida. No tienes el Espíritu de Dios, no eres cristiano. Así, puedes ser el mejor religioso del mundo. Y recuerda que los religiosos más puntuales, los religiosos más insistentes, los religiosos más incisivos, los religiosos más cuidadosos de la época de Jesucristo fueron los que le crucificaron. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Por dinero. Por dinero. Porque cuando el Señor Jesucristo, allá en la fiesta de Pascua, fue capaz de llamarlos ladrones cuando expulsó a los cambistas, a los mercaderes del templo, les dijo claramente: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Alguien en un estudio incluyó algunos datos muy interesantes. Dice que en la época de Jesucristo aproximadamente 2 millones de judíos y de prosélitos del judaísmo que sin ser judíos estaban dentro de la fe judía, esto es, personas de cualquier parte del mundo que habían creído en Jehová y que sin haber nacido hebreos o israelitas o judíos estaban buscando la presencia de Dios. Aproximadamente 2 millones de personas entre judíos y prosélitos de la fe judía llegaban a Jerusalén durante ese tiempo, especialmente en la semana de Pascua. Y entonces los fariseos, escribas, sacerdotes, levitas y saduceos habían puesto un impuesto de entrada al templo, al atrio. Y ese impuesto equivale a lo que hoy serían $50. Luego, cuando era necesario cambiar la moneda, porque ellos tenían prohibido llevar moneda que no fuera la moneda que se aceptaba como curso legal en el templo, ellos tenían prohibido echar una moneda extranjera porque los sacerdotes habían inventado que no era una moneda aceptable delante de Dios. El impuesto por el cambio equivalía aproximadamente a $10. Eso libre de lo que pudiera ganar el cambista. Pero el impuesto para tener derecho para el cambio de moneda era de $10. Súmale a los 50 que ya se habían pagado. Además, el sacrificio que se llevaba, ya fuera un cordero, o fuera un carnero, o fuera un macho cabrillo, o fueran unas palomas, o fuera cualquier otro animalito, o un pan de cebada, o lo que estuviera establecido en la ley ritual, normalmente era rechazado. Y los que tenían que valorar la calidad de la ofrenda eran ni más ni menos que los levitas. Pero recuerda que los corderos del sacrificio eran cuidados por pastores que dependían del templo, de los sacerdotes del templo, y eran corderos que eran cuidados en Belén. Razón por la cual Jesucristo, el Cordero de Dios, nació en Belén.
No sé qué tenga Belén en cuanto a su calidad geográfica o a su clima o en cuanto a la riqueza del pasto, pero estos corderos eran los únicos que aceptaban los levitas. Aún así, tú llevaras un animalito perfecto, ellos siempre buscaban un defecto y lo rechazaban. ¿Por qué? Porque la venta de los corderos equivalía a lo que hoy son $500. Así que, hermanos, estaba más que justificado que el Señor llamara ladrones a los más grandes religiosos de esa época. Aquí tengo una pregunta para que tú reflexiones. ¿Estará ocurriendo eso en la mal llamada iglesia cristiana del siglo XXI? Porque iglesia solo es una, aquella formada por los redimidos en Cristo. Pero templos que se hacen llamar cristianos, hay infinidad. Y cada quien utiliza la religiosidad como le da la gana. ¿Para qué? Para llevar adeptos, prosélitos, aprendices que lamentablemente vienen a aprender mal desde el punto de vista que se les está enseñando religiosidad y no cristianismo verdadero. Muy bien, continuemos entonces.